Dios les bendiga a cada uno en esta hora. Sea la gracia del Señor sobre cada una de sus vidas. Ese favor de Él también con cada uno. Damos gracias a Él porque nos permite finalizar ya casi un día más. Todos los días vemos el favor de Dios guardándonos, librándonos, protegiéndonos. Y le doy gracias al Todopoderoso porque me da una nueva oportunidad para desempeñar este privilegio, que sé que antes de que llegara a mis oídos ya estaba en el propósito de Dios, y Dios usó a mi hermana Sara como líder de este ministerio también para asignármelo, y aquí estamos aprendiendo juntamente con todos ustedes. Esa palabra enseñar queda muy grande, que estamos aprendiendo todo y nunca se deja de aprender. Hay quienes que consideran de que cuando se tiene más edad dice yo, ¿para qué voy a aprender ya? Pero no, toda nuestra vida debemos estar aprendiendo y para todo lo que hacemos en la vida, pero máximo en lo espiritual. Y en esta oportunidad, sabiendo que siempre es el Señor que va delante de todo lo que hacemos y también de este privilegio, quiero compartirles ese tema, el propósito de Dios en mí. Es un tema bastante personal porque dice en mí, pero lo que el Señor me ha dado el sentir de compartirle, de hacer ese recuento de todo lo que ha pasado durante lo que yo tengo memoria y lo que yo no tengo memoria de eso. Pero que cada uno de ustedes también haga ese recuento de cuántas cosas difíciles les pasó y ni usted se explica cómo pasó. Pero ¿por qué pasó? ¿Por qué lo superó? ¿Por qué avanzó? Porque hay un propósito de Dios en usted. Entonces el tema tome lo personal. Yo lo digo para mí, el propósito de Dios en mí. Usted también dígalo ahí donde usted está. El propósito de Dios en mí. ¿Por qué también traigo este tema? Porque gracias al Señor, pues este día Él me permite llegar a un año más de vida. Y en cada etapa de mi vida, en cada año han pasado cosas. Unas que han sido muy agradables, otras que han sido difíciles. Pero de todas hemos pasado adelante por la misericordia del Señor. Y también el día de ayer el Señor me permitía cumplir 8 años de haberme reconciliado. Ya previamente yo les he compartido que yo me crecí en un hogar cristiano, gracias al Señor. Era llevada como todo niño a la escuela dominical. Me bauticé a los 11 años de edad. Ya me salté, me adelanté, primero acepté. Pero me bauticé a los 11 años de edad. A los 7 años de edad yo andaba enferma, andaba una calentura un poco fuerte. Y yo en mi inocencia, con 7 años, haciendo pactos con Dios. Y yo le dije, sáname, Señor. Y si me sanas en este momento, se me quita todo. Yo ya vengo a la iglesia, pero yo voy a aceptar, voy a pasar al altar. Y en el mismo culto, hermanos, la calentura fue bajando. Y sin que nadie hiciera llamamiento, yo pasé al altar y yo le dije al pastor que quería que orara por mí porque yo quería aceptar. Así que a la edad de 7 años yo acepté a Jesucristo formalmente en mi corazón. Y pues como les mencioné, a los 11 años me permitió bautizarme. Pero posteriormente pues pasó el tiempo y ser hijos de Dios, ser cristianos no es solamente ir a la iglesia. Incluso lo que yo les he contado, que llegó una etapa que yo me sentaba como que si más atrás estaban las sillas, más atrás me iba a sentar. Pero he podido darme cuenta que aún me hubiese sentado adelante. No es esa la verdadera relación con Dios.
Entonces ese 28 de enero del 2017, el Señor en su misericordia me alcanzó y fue donde yo puedo decir realmente volví a nacer de nuevo. Así que de edad tenemos ahí una cantidad, pero de haber nacido nuevamente en el Señor 8 años. Y si estamos en pie es porque Dios nos ha sostenido. Claro, la perspectiva del inicio, ahora pues uno ve diferente las cosas, pero las cosas que ahora no entiendo, más adelante las voy a ver diferente y de eso se trata aquí, avanzar. Y he tomado ese versículo de la palabra del Señor que está en el Salmo 27:13, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y así de reales, cada vez que han llegado las dificultades, hubiera desmayado, hermano. Me hubiera quedado. Si no es porque la misericordia del Señor me ha sostenido y me he tomado de sus promesas. Me he tomado de todo lo esperanzador que Él tiene para mi vida y que lo que tiene el Señor para cada una de sus vidas. A este mundo no se viene por casualidad. Una vez hablábamos de esto, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él cumple su propósito en todo, desde que nacemos, lo que pasamos, a dónde nos lleva, aquello que nos evita poder hacer o poder llegar. Por eso la importancia, pero extremadamente grande, de pedirle a Dios que Él nos guíe siempre. Y meditando en el tema y en el versículo que hemos leído, me puse a recordar. Hay cosas que están ahí en el subconsciente, no las ando recordando siempre. Y si las voy a mencionar no es porque esté ahí con eso anclado, sino para que pueda ser exaltado el nombre del Señor, que a pesar de esas cosas hemos podido salir adelante. Y como el tema es personal, he podido salir adelante. Yo sé que Dios nos elige desde antes que nosotros fuésemos concebidos. Dios nos elige desde antes que nosotros existiésemos en este mundo. Pero desde que estaba en el vientre de mi madre ya estaba la mano de Dios obrando ahí. Mi mamá no se daba cuenta, pero ella tenía un problema en el útero, que años después, cuando ya habíamos nacido sus 3 hijos, de lo cual el Señor me ha dado la bendición de ser la primogénita, los doctores lo que decían es que cómo era que mi mamá había podido tener hijos. Y la única manera de justificarlo es que somos un milagro de Dios. Porque médicamente no podemos justificar cómo. Pero mi mamá, sin saber de esa situación, pues el Señor le permitió que fuese madre de 3 hijos. Al momento de nacer, habían problemas para nacer. Se estaba pasando el tiempo. Y tocó intervenir ahí de emergencia. Pero sobreviví. Por la misericordia del Señor sobreviví. Comenzando ahí, ¿verdad? Desde el nacimiento. Ahí empieza uno a contar. Yo me recuerdo de esto, yo me recuerdo de lo otro. Y todas esas cosas. Y de las cosas que yo recuerdo, yo también les he relatado que venimos de un hogar humilde.
donde a veces hasta lo necesario era difícil tenerlo. Y no hace falta casi siempre. Está alguien por ahí que o se burla de uno, le hace bullying o lo tiene por vista de menos. Y en una de las situaciones bien críticas que pasábamos a veces, le he compartido, pues somos 3 hermanos, mi persona, mi hermana que se llama Jessica y mi hermano Marlon. Y estábamos bien pequeños y en una oportunidad mi hermana Jessica estaba bien mal de salud. Y yo solo recuerdo que estaba mi mamá barriendo lo que era el patio de la casa. Y mi hermana se puso bien pálida y solo se recostó en un árbol de tecas que había ahí en el patio y se desmayó. Pero yo no entendía el concepto de desmayarse porque estaba bien pequeña. Yo creo que apenas hablaba. Estaba bien pequeña mi hermana, entonces no nos llevábamos mucho de diferencia de edad. Y yo solo me recuerdo que salí corriendo y le dije a mi mamá, mamá, Jessica se quedó dormida, le dije yo. Yo solo me acuerdo que mi mamá tiró aquella escoba con la que andaba barriendo. Salió bien asustada y la cargó. Y mi mamá entre llanto y temblaba. Y me dijo, solo me recuerdo que me dijo, anda donde tal vecina a decirle que te preste tanto, porque en ese entonces las consultas eran pagadas, eran gratuitas. En el sector público tampoco no eran gratuitas. Y me dijo, y te vas a comprarme, si no mal recuerdo, unas naranjas para hacerle un jugo a mi hermana. Y yo días antes había ido a la casa de la señora donde ella me mandó, que por cierto era una hermana cristiana. Y la hija también iba a la iglesia, pero tenía una hija que era bastante especial conmigo. Ella, cuando a veces yo le decía que si me prestaba el teléfono para hacer llamada, se burlaba. Recuerdo que una vez, yo bien pequeña, hermano, yo ni había manipulado nunca un teléfono. Entonces y me dijo, mira, me dijo, si quieres hacer la llamada, ven y hazla tú. Y me puso el teléfono. Y yo en el mismo momento como que me congelé, no le contesté nada y salí corriendo, hermanos, a decirle a mi mamá que ella se había burlado de mí. Porque ella sí sabía usar el teléfono, era un teléfono de línea, era inalámbrico. Pero yo jamás había usado un teléfono. Y ella se quedó sonriéndose, pero ustedes no tienen idea cómo. Entonces eso me había pasado días antes. Pero como la necesidad en ver a mi hermana cómo estaba, mi mamá desesperada, fui donde esa señora siempre, pero entonces no estaba la hija de ella. Gracias a Dios la señora me prestó lo que necesitamos y la misericordia del Señor, pues mi hermana se pudo reaccionar y pudo recuperarse de lo que estaba deficiente en ese momento. ¿Y qué me movió a hacer aquello? Pues la necesidad. Porque sí, no les voy a negar que por mi mente pasaban aquellas escenas de esa muchacha burlándose de mí. Y años después, ella es la que yo les he contado muchas veces que se burlaba de mí cuando yo no había estudiado aún en la universidad. Pero ya vamos a ir a esa parte. Entonces, hermano, me recuerdo también otra oportunidad que yo viví bien preocupada a mi mamá. Y yo le dije, mamá, ¿qué le pasa? Y a mi mamá se le rodaron unas lágrimas y me dijo, es que no tengo hija que darles de comer. Son cosas que no las mencionamos siempre, pero ¿por qué las menciono en este momento? Porque vemos cómo a pesar de todas esas cosas, hermano, yo sé que cada uno de ustedes, si se va a la infancia, recuerda cosas que en ningún momento es como para decir, que yo vivía así. No, es que en todas esas cosas difíciles, hermano, Dios nos sostuvo. Y es por Él que estamos en pie. Entonces, y efectivamente no había mucho para preparar una comida en ese momento. Mi mamá se la ingenió con lo que había, pero comimos. Y
Luego me recuerdo que entré a la escuela y estaba en una etapa ahí iniciando, y en la escuela habían pedido una cuota para un muro perimetral y todos los compañeritos ahí alrededor. ¿Y tu papá ya pagaron la cuota? Y yo les decía, todavía no. Y me recuerdo que me le acerco a mi mamá y le digo yo, mamá, ¿y entonces la cuota se va a poder pagar o no? Y me dice ella, yo no creo, hija, que podamos pagarla. Y yo por mi mente, ¿y cómo voy a hacer para seguir? Porque hasta condiciones nos habían puesto en la escuela, que si no se aportaba la cuota para el muro perimetral, ya no podíamos seguir yendo a la escuela. Yo no sé, hermanos, ni cómo se solventó, pero lo que le quiero decir es que yo seguí yendo a la escuela. O sea, eso no detuvo que yo siguiera. Así como le digo que en ese momento no había mucho para hacer comida, pero comimos. Luego de eso, vinieron situaciones no tan agradables. Sufrí de acoso en mi adolescencia, desde la niñez y también en la adolescencia. Y yo no sé ni cómo tomé valor para poder defenderme pues a la edad que yo tenía. Y ahora que yo medito en todo esto, ¿qué creen ustedes que pasó? Dios, hermano, ahí cuidándome, Dios haciendo las cosas que Él iba a hacer, preservándome para el propósito que Él tiene en mí y sigue desarrollando. Porque por su misericordia solo fue acoso, no pasó a más. Pero sabrá Dios qué cosas planificaba el enemigo. Pero a pesar de eso, hermano, no pasó nada. Eso fue la mano del Señor. Y una vez más puedo decir que no desmayé ahí tampoco. ¿Por qué? Porque Dios me estaba sosteniendo. Y aunque no había tenido un encuentro tan cercano con el Señor me estaba sosteniendo. Para toda cosa, hermano, yo siempre le pedí al Señor. Repito, aún no habiendo tenido ese encuentro con el Señor, yo siempre oraba por los exámenes en la escuela, yo siempre oraba por las cosas que me pasaban, y yo siempre confiaba en que Él estaba conmigo. Había momentos, les soy sincera, que habían cosas que yo no les entendía nada ni sabía cómo hacerlas, pero no niego que Dios siempre me ayudó. Dios siempre estuvo conmigo para todo lo que yo iba a hacer. Y llegó el momento donde iba a salir ya de la escuela. Creo que esto sí ya se los he contado. Ahí estaba una compañera de la escuela diciéndome de que pobrecita yo, lástima que era bonita, pero que no tenía dinero para estudiar. Imagínese usted una jovencita escuchando esas cosas, que otra compañera viene y le dice esas cosas. Y otra vez la incertidumbre, ¿y cómo voy a hacer para estudiar? Y nuevamente, hermano, yo no le puedo explicar ni cómo, pero el punto es que ya comenzando las clases, mi mamá me fue a matricular y comencé a estudiar. Y Dios proveyó para todo. En ese primer año pagaba cuotas para el uniforme, para lo que yo llevaba. Mi mamá se sobreesforzó más todavía donde ella trabajaba, pero de todo tuvo cuidado el Señor. Así que a pesar de las palabras que dijo aquella compañera en la escuela, Dios nuevamente diciendo que se hace en mí lo que Él ha establecido, no lo que dice la gente. Luego, hermanos, gracias al Señor pude salir del bachillerato, y yo ahí queriendo también seguir en la universidad y buscaba trabajo en medio tiempo, tenía problemas con el de un solo caos. No encontraba trabajo en medio tiempo. Y así, mostrando catálogos andaba yo, hermano. Porque ni modo que iba a estar ahí perdiendo también el tiempo sin hacer nada, andaba enseñando catálogos. Y encuentro uno de los docentes de la escuela y él me dijo que así, y le digo, mire, ya fui a buscar trabajo a medio tiempo para poder estudiar, no encuentro. Hasta problemas con el DUIS tengo, no lo he solventado. Y pues aquí ando mostrando catálogos, y le digo, ¿no quiere usted ver también un catálogo? Y me dice él, ¿y has probado con una beca?
no sé qué puerta tocar, le digo yo, para ir a buscar si puedo tener la oportunidad para una beca. Y ese docente fue el medio que Dios usó para que yo pudiera entrar a la universidad. Y fui, hermano, llené todo. También testifico muchas veces que cuando yo llegué, el que me atendió me dice, pero si le damos media beca, ¿cree que está bien? Obviamente no le iba a decir que no, pero yo era consciente que con media beca no salía, hermano. Y pasaron los días para poder notificarme y no me llamaron. Y una vez yo llorando, no le niego, estaba llorando. Un vecino me dice, ¿por qué está llorando, Marisol? Porque no me llamaron, yo mi esperanza era que me iban a aprobar la beca y no me llamaron. Yo no entiendo, me dice él, cómo es que hay gente que quiere superarse y no tiene los medios. Hay gente que tiene los medios y no quiere estudiar. Y yo le dije, esas palabras al fin no me quitan lo que siento. Eso fue un sábado, hermano. Y ya, si no, le miento, eso fue un miércoles. Y ahí como un jueves, un viernes, me dice mi mamá, mira, te llamaron, me dice. ¿Cómo que me llamaron? Para la beca, me dice mi mamá. Y yo no me lo podía creer, de verdad. Pero hermano, como me habían dicho que tal vez media beca, yo dije quizás media. Y me dice mi mamá, no, me dice que te dieron completa la beca. Nuevamente, hermano, yo pude ver la mano de Dios a mi favor. Porque meses antes, había pasado lo que les conté de la muchacha que se burlaba conmigo porque yo no podía usar el celular en mi infancia, un teléfono en línea en mi infancia. Que un día estando yo en el ciber, alguien preguntó, Marisol, ¿estás estudiando? Y ella dijo, sí, sin permitirme que yo contestara, dijo, ¿y esta de dónde va a estudiar? Pues aquí la tengo aprendiendo a ver qué hace. Y que yo me fui para el baño, hermano, yo a ella no le contesté nada, yo me fui para el baño y Dios es mi testigo que yo solo le dije, Señor, dame la fuerza para aguantar este día porque mañana no vengo. Y esta mujer, tú es que la vas a callar, se va a acordar de que lo que ella dice no va a ser así. O sea, lo dije, hermano, pero se lo dije al Señor, yo no se lo dije a ella, yo incluso cuando llegué a la casa no se lo dije a mi mamá, yo solo se lo dije al Señor en el baño. Por eso yo le soy testiga que lo que uno declara tiene poder máximo si Dios está en el asunto. Y ya el Señor después no solamente me dio la oportunidad de la beca completa, sino que también abrió otros 2 medios más para yo poder llevar todo lo que necesitaba a la universidad. El enfoque que yo tenía antes de ingresar a la universidad fue muy distinto al salir de ahí. Porque en ese proceso fue cuando Dios vino y me hizo tocar fondo. Y en mis prácticas yo me fui a lugares, hermano, súper peligrosos. Que al yo salir me dijeron, ¿y qué fuiste a hacer ahí? No sabes que ahí te pudieron haber, ya sabe usted, ¿va? Y yo ya había ido, pues ya había salido hasta 2 veces, había ido. ¿Quién me guardó? El Señor. Lugares donde yo ni conocía, hermanos, porque antes la dimensión, el área geográfica de las prácticas de la universidad abarcaba más espacio, todo Oriente. Y había lugares, hermanos, que yo jamás me había ido a meter. Nunca había ido. Pero Dios, hermano, siempre ponía una persona en el bus. Yo no sé ni cómo le puedo explicar, pero siempre ponía una persona conocida. Y si yo no conocía, pues esa persona incluso me pasó en varias ocasiones que te vamos a ir a dejar el lugar. ¿Quién cree usted que era, hermanos? Era el Señor. Siempre ha sido el Señor en todo lo que le estoy contando. De ahí cómo luché con la situación de las enfermedades, la gastritis que no tuvo cura por ninguna forma, los riñones, que tomé, que no tomé y no se me quitaban los cálculos en los riñones. Y que para los médicos yo no podía tener hijos. Y aquí estoy yo, sana para la honra y la gloria del Señor, de gastritis, con riñones nuevos y como madre de familia. Ve que Dios hace lo que Él dice, es que lo que se va a cumplir en su vida y en la mía es lo que Dios
ya determinó, no lo que dice el hombre. Y aunque pasemos momentos duros, no importa, porque Dios nos va a ayudar a pasarlos para seguir avanzando, porque el propósito de Dios no es que nos estanquemos. Nosotros somos como un libro con escenas que hacen llorar, pero con escenas que nos llenan de gozo, con escenas también que nos hacen llorar de alegría. Y ahí vino una situación muy diferente cuando el Señor vino y comenzó a tratar conmigo más de cerca. Y aunque yo me crecí en un hogar cristiano, siempre reconociendo la grandeza del Señor, mi enfoque, mi vista, mi perspectiva hacia Dios cambió ese 28 de enero del 2017. Entró en mí ese primer amor. Comencé a dejar que fuera Dios que fuera cambiando y quitando todo lo que no era de su agrado. Porque si las cosas que habían y se han quitado, y aún las sigue quitando el Señor, porque este trabajo de Él no ha acabado en mí, es porque Él lo ha hecho. Yo no he podido hacer nada de eso, hermano. Es Él que lo ha hecho. En todas esas cosas previas a esto que le he contado, hubiera desmayado yo si no creyese que vería la bondad de Dios, que había algo más diferente adelante de lo que mis ojos estaban viendo en el presente. Pero si yo tomaba esa palabra en ese momento, cuánto más cuando el Señor tuvo ese encuentro tan cercano conmigo. Y ahí comenzaron también procesos. Momentos donde sentí, hermano, ya no poder también. Muchas veces, hermanos, en mi anhelo, en mi sed por buscar del Señor, me fui para vigilia. Porque yo lo que tenía era sed de buscar la presencia del Señor. Y Dios sabe que muchas veces yo no tenía transporte, hermano, para poder irme. Y si no tenía transporte era caminar media hora de ida y media hora de regreso. Y una calle que una parte era poblada pero la otra era sola. Los hermanos que han ido a Platanar saben lo que le llaman la famosa Cuesta Colorada, por donde está la Pomera. Toda esa parte bien sola. Y si yo no tenía transporte, tenía que pasar caminando por ahí. Y muchas veces, hermano, yo en la noche, como eran vigilias, esperaba el último bus, pero para regresarme, yo no tenía cómo. Y me acuerdo que en una de las muchas veces, mi mamá me dijo, pero ¿y para venirte? Me dijo, no, ya va a ver, le digo yo que ya hay transporte, le digo. Y solo Dios en mi mente, ¿cuál que hay transporte? Si yo confiando en Dios es que estoy. Y una de las veces que me marcó, que vi un hermano del lado del Olotique. Era más allá del Olotique, era como el Lancito, parece que le dicen, en la zona donde él era. Y se me hizo extraño verlo ahí porque nunca lo había visto en una vigilia. Y me le acerco, hermanos, a un costado de la iglesia y le digo yo, hermano, le digo yo, ¿por dónde se va a ir usted? Le digo. ¿Por qué, hermanito? Me dijo. No, porque yo no tengo cómo irme, fíjese, le digo yo. No, me dice, pues nosotros nos venimos acá por el lado en Platanar, a una zona que sí, para allá le dicen la Quebradona, si no mal recuerdo, y les queda más cerca para llegar al Lancito. Pero si le vamos a ir a dejar a usted, me dice, nos podemos ir por el desvío Moncagua. O sea, hermanos, era un enorme círculo que los hermanos iban a hacer solo por irme a dejar a mí. Y cuando él me dijo eso, me dio un poco de pena y le digo, no, hermano, pero si es así, no, porque yo pensé que... No, hermana, me dice, nosotros la vamos a pasar dejando, usted no se preocupe. ¿Y qué cree que sintió mi corazón? Una vez más, Dios proveía todo lo que yo necesitaba. Muchas veces, hermano, yo bien desvelada, yo ya mi cuerpo físicamente no daba. Y yo había salido de vigilias a veces a las 3 de la mañana, 4 casi de la mañana, llegaba a la casa. Y al siguiente día, en mi iglesia local, yo tenía el privilegio de dar escuela dominical.
Hermanos, y a veces yo toda asustada me levantaba como a las 7 y algo, y es que corriendo me bañaba, y mi mamá me decía, y así te vas a ir, y yo me acuerdo que a veces ni comía, hermano, yo salía corriendo, y desde el portón de la casa de mi mamá hasta la parte donde pasaba la carretera, yo me tardaba un minuto quizás corriendo. Y yo le decía, Señor, tú sabes que yo ya no aguanto caminar, yo lo voy a hacer porque siento el deseo de cumplir con los privilegios, pero tú sabes que yo ya no aguanto, provee como sea que me vaya. Le puedo testificar muchas veces, hermano, en la parte de abajo pasaba un carro y me decía, ¿para dónde vas? Para Platanar, vámonos. ¿Cuántas veces, hermano? Un montón de veces pasó eso. ¿Y cuánto tiempo había podido orar? Porque yo me había dormido y me había despertado toda asustada. Un minuto, hermanos, corriendo desde el portón hasta abajo. Y Dios siempre tenía misericordia. Y también en oportunidades, un domingo por la tarde, usted sabe que toda la gente en su casa o compartiendo con su familia, y yo siempre iba a la iglesia de mi lugar de origen, que era Platanar. Y una de las tantas veces que me marcó que habían habido 4 homicidios en el cantón, usted sabe la situación por la cual pasamos en el país. Y pasé esa zona que era bien sola. Y solo Dios sabe cómo yo me sentí sola en esa calle. Y muchas veces la gente preocupaba a mi mamá y le decía, ¿y su hija por qué es que anda sola? No le decía a mi mamá cómo anda, ella anda confiada que anda con Dios. ¿Cuántas veces yo caminé sola ahí, hermano? Dios siempre me guardó. Nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Fue la misericordia del Señor. Y en medio de todos los procesos que yo pasé en esa etapa inicial de haberme reconciliado, pasé burlas, hermano, pasé desprecio, pasé humillaciones, que en su momento yo lloré, pero ahora he entendido que fueron para formar mi carácter, porque antes era bastante sensible a un desprecio, era bastante sensible a que me vieran de cierta manera. Con el tiempo aquello dejó de importarme. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo ha hecho. Porque todo lo que Él nos permite es para madurar, para agarrar carácter, para madurar. Por eso lo permite. No es que Él sea malo, no es que Él nos desee lo peor. Ver que la gente que está cerca de uno, hermano, no se preocupa por uno. Y le vuelvo al tema de la vigilia. Gente, hermano, cercana, casi familia a mí, con carro, y no me decían, hermano, ustedes tienen que irse. ¿Y sabe por qué permitía Dios eso? ¿Sabe por qué? Él tocaba corazones de gente que yo no conocía para decirme, mira, no es los que están cerca de ti, soy yo el que te provee siempre. Porque nunca, hermanos, me quedé sola en la calle. Si ni andando en las cosas humanas, nunca me dejó en la calle que no tuviera cómo irme, cuanto más cuando se trataba de un culto, de una campaña, de una vigilia. Siempre el Señor proveyó. En ese momento humanamente, ¿verdad? Cuando los que se supone que me tenían que ayudar, que yo estaba comenzando nuevamente, eran los que estaban más ahí siendo parte de mi proceso. Dolía, sí dolía, hermano, lloré, sí lloré. Pero aquí estoy en pie. Esa parte ya pasó. Y le doy gracias a Dios porque pasó. Y le doy gracias a Él por la parte en la que estoy en este momento. Y lo que ahora estoy haciendo también. Y lo que Dios está haciendo en mí para lo que va a venir más adelante. Le doy gracias a Él. Porque en todos los detalles Él opera. Y desde ese momento que yo me reconcilié, fue donde aprendí a poner de lleno todas las cosas en Dios. Si antes lo hacía, pues después de eso lo hice aún más. ¿Y sabe qué es lo más reciente que me ha pasado? El día de ayer tenía otra intervención ontológica.
Por eso no me pude conectar en la mañana al enlace. Y en lo que me estaba poniendo anestesia, el doctor me dice, mire, si empieza a sentir como taquicardia o que no puede respirar, me dice. ¿Cómo así? Le digo yo. Sí, es que el medicamento que le voy a administrar le va a dar eso. Y yo me le quedé viendo. De veras, le dije yo así. Hermanos, a mí no me dio nada. Ni taquicardia, ni se me aceleró el corazón, no me dio resequedad, yo pude respirar normal. Les soy sincera que si a mí me ponían de pie a caminar, yo caminaba. Y me dice el doctor, ¿cómo es que a usted no le ha dado nada? No sé, pero no tengo nada, le digo yo. Pero eso no fue suficiente. En la intervención y todo, el doctor que me trata siempre ve cómo está la luna. Porque así como funciona la luna con lo de la savia para las plantas, también con intervenciones dentales. Y me dice él, llegó un momento, hermano, que llegó a esta etapa de encía y empezó a salir sangre. Y ya era más complicado. Y le digo yo, ¿y ahora entonces? Mira lo que me dice el doctor. Si es que de puro milagro, me dice, la luna está como está. Bueno, ¿y que no programa usted las citas? Le digo yo, conforme. Sí, pero esto que le iba a hacer hoy, no. Yo programo las cirugías profundas, las extracciones, pero esto no lo programo en base a cómo está la luna. Si esto de pura casualidad me dice que la luna está en etapas que a usted no le sangre, yo le puedo seguir trabajando lo que le estoy haciendo. Yo no lloré delante del hermano, pero cuando yo salí, una vez más dije yo, es que hasta en los detalles más chiquitos Dios siempre está. Porque si hubiese estado en otra situación, hubiera sangrado en exceso y se hubiera complicado todo. Es que Dios no opera solo en lo grande. Dios opera desde lo más chiquito. Por eso si es aún salir a la esquina, siempre hagámoslo en el nombre de Jesús. Siempre encomendémonos a Él. Porque pequeñas pueden ser las cosas, pero si no está Dios se nos pueden complicar. Y con lo que le he relatado, muchas cosas más hay detrás de todo esto. Pero aquí lo importante no es la lista de cosas que yo le mencione. ¿Sabe cuál es lo importante? Que Dios nunca nos deja solo. Que Dios nunca nos deja solo. Y nosotros por nuestra fuerza, hermanos, mentirosos seríamos en decirlo. Yo salí adelante por mi actitud, por mi enfoque, por mi fuerza interior. Aquí no hay fuerza interior, aquí no hay actitud. En toda esa fuerza interior, en esa actitud, es el Espíritu de Dios obrando en usted y en mí. Todos los que están aquí conectados y los que no están conectados, yo sé que pasaron cosas difíciles en su infancia, en su adolescencia. Incluso en el presente están pasando cosas difíciles. Pero eso no significa que eso es todo, hermano y hermana. Eso no es todo. Va a pasar porque va a pasar lo que está pasando. Así como pasó lo de la infancia, lo de la adolescencia. Muchos problemas, situaciones que ya quedaron atrás, ya pasaron, todo pasa. Lo que no pasa es la fidelidad de Dios. Lo que no pasa son sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en su vida. Y ni el mismo enemigo va a poder parar el propósito de Dios para usted. Ni el enemigo va a poder parar el propósito de Dios para mí. Por eso siempre nos tenemos que enfocar en qué es lo que quiere Dios que haga. En qué es lo que quiere Dios hacer en mí. Sabemos que nuestra existencia depende de Dios. Todo lo que necesitamos para sobrevivir depende de Dios.
No depende de la política. No depende del trabajo, hermano. Yo sé que el trabajo Dios lo provee porque Dios lo provee. Pero no podemos decir que las cosas las hacemos por el trabajo. Dios es el medio que Dios usa para bendecirnos y que tengamos lo que tengamos, pero viene de Dios. La salud viene de Dios, la familia que tenemos viene de Dios. La salvación viene de Dios. La fortaleza viene de Dios, el gozo viene de Dios, la vida viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. Es que nosotros sin Dios no podemos existir, hermano. Nosotros sin Dios hubiéramos desmayado. Y no hemos desmayado a pesar de la escasez, de la burla, del menosprecio, del abandono quizá. ¿Sabe por qué no hemos desmayado? Porque la mano de Dios nos ha sostenido. Por eso nosotros siempre tenemos que confiar en que vamos a ver la bondad de Dios aún en lo difícil. Y que ninguna cosa difícil es eterna, porque después viene la bonanza, después viene la victoria. Recuérdese alguna cosa difícil en este momento, no para quedarse ahí, sino para meditar lo más difícil que usted siente que ha pasado en su vida. ¿Y será que en ese momento usted pensaba que Dios le iba a traer hasta donde ha llegado? Incluso ahorita mismo, posiblemente la mayoría de nosotros no nos imaginamos hasta dónde Dios nos va a llevar. ¿Qué es lo que va a hacer? Pero ¿qué nos va a hacer llegar a lo que Dios ya trazó para usted y para mí? En mantenernos creyendo que vamos a ver su bondad. Él jamás nos falla. Jamás nos fallará. La misericordia de Dios es tan grande que a veces alejados de sus caminos, Él siempre nos ha guardado. Cuanto más cuando estamos en Él. Cuanto más. El pasado es pasado. Qué bonito que Dios perdonó todo y lo dejó en el olvido. Los pecados. Pero las cosas que hemos pasado, hermanos, nos han servido para hacer lo que usted y yo somos en la actualidad. Si no hubieran enfermedades, ¿cómo habrían sanidades? Si no hubieran problemas, ¿cómo habrían soluciones? Si no hubiera escasez, ¿cómo pudiéramos ver la provisión de Dios? Todo eso malo, eso que nos ha hecho llorar, ha tenido que ser necesario para que podamos percibir el poder de Dios. Porque si no nos enfermáramos, si no nos despreciaran, si no nos humillaran, si no nos faltara nada, cómo nosotros fuéramos conscientes de lo que Dios hace cada día. Si no tuviéramos peligro a nuestro alrededor, cómo fuéramos conscientes que Dios tiene cuidado de todo. Muchas veces del pasado en el que lloré por lo que pasé, yo nunca me imaginé, hermanos, estar aquí hablando con ustedes. Nunca pasó por mi mente estar en este ministerio. Nunca pensé ir a la radio.
Me acuerdo que recién reconciliada algunas veces fui a la radio Profecía. Me acuerdo que yo lloraba porque yo le decía, Señor, yo no pensé que me ibas a llevar hasta la radio. Y pasó el tiempo, hermanos, y el Señor permitió al ministerio nuevamente ese programa radial. Y es una bendición ser parte de ese programa. Ayer me tocó llevar un espacio de oración en la radio Creo, la radio de la iglesia local. Y no tienen idea cómo me tuve que contener al principio, porque meditaba en que casi esa misma hora, hermano, hacía 8 años atrás, donde yo me había quebrantado delante de la presencia del Señor, y nunca pasó por mi mente que 8 años después iba a estar en un espacio de oración en la radio Creo. Y todo lo que el Señor me ha permitido hacer, para mí es importante, es valioso. Por eso el recalco, amo lo que hago. Y cuando amo lo que hago es todo. Mayormente lo del Señor. Pero también lo que hago humanamente lo doy gracias a Él porque disfruto lo que hago. Por eso, aunque me vean cansada muchas veces, que ya no puedo más, pero disfruto lo que hago. Y trato de ponerle la misma dedicación, esmero. En especial porque las cosas que son para el Señor se merecen lo mejor. Él, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Por eso le decía en una oportunidad, para mí no hay privilegio grande ni pequeño. Cuando teníamos los espacios de oración de 5 minutos no dejaba de ser un privilegio. Ahora que están de media hora, no es menos ese privilegio que orar 1 hora y media dirigiendo un espacio de oración en este ministerio. La cantidad que sea, hermano, es privilegio. Y que se lo repito, yo años atrás de todas las cosas no pensé que iba a tener esa bendición. Y doy gracias al Todopoderoso porque hasta este momento Él es el que me ha dado la fuerza. Y le repito, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Y qué bueno que el Señor me permitió coincidir este día donde Él me ha regalado 1 año más de vida. El poder estar hablando con ustedes esto. Dios les bendiga grandemente. Les amo en el Señor. Son mi familia espiritual. Y gracias también por cada una de sus muestras de cariño, todas sus oraciones, todo lo que ha llegado a través de sus vidas a mi vida y mi familia, porque sé que el Señor no me ha bendecido solo a mí, ha bendecido también a mi familia, así como lo ha hecho también con cada una de sus familias. Cuando el Señor lleva una bendición, la lleva amplia, no reducida. Así que cuando estemos pasando un momento difícil, solo recordemos que hay un propósito de Dios en nosotros y que hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad del Señor. Y va a ver que todo va a cambiar. En vez de llorar nos vamos a sonreír. Porque nos vamos a dar cuenta que ese momento es necesario para la bendición que viene adelante. Sigamos adelante en la orden del Señor. Que en aquel día glorioso todos nosotros podamos estar felices coronando la carrera. Así como cuando uno estudia y uno anhela que todos sus compañeros se gradúen. Máximo esto. De todo corazón les digo, anhelo que todos nosotros culminemos con éxito la carrera. Dios me les bendiga de una manera especial. Doy gracias al Señor por este espacio. Bendiciones para todos.